El susurro de la muerte. La plaza del pueblo estaba llena de vida aquella noche, iluminada por las luces brillantes de las faroles de papel y el aroma del pan de muerto recién horneado que flotaba en el aire. Los habitantes del pequeño pueblo mexicano se habían reunido para celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y entre risas y danzas, los corazones latían al ritmo de la música tradicional. Pero entre la multitud, había una joven cuyo corazón latía a un ritmo diferente, uno marcado por un destino que no comprendía del todo. Renata, con su cabello largo y oscuro, se preparaba para su primer gran concierto en la plaza. Su voz siempre había sido especial, una mezcla de dulzura y melancolía que tocaba el alma de quienes la escuchaban. Desde pequeña, su abuela le había enseñado a cantar en las noches de lluvia, cuando las sombras se alargaban y el viento susurraba entre los árboles. Pero jamás imaginó que aquella noche, su canto la conectaría con algo mucho más grande y oscuro que lo que cualquier leyenda o superstición podría haberle advertido. Se encontraba en el escenario improvisado, rodeada de luces cálidas y los ojos expectantes de sus vecinos. Con una mezcla de nervios y emoción, cerró los ojos, y cuando las primeras notas salieron de su garganta, algo comenzó a cambiar. La música fluyó de sus labios con una suavidad que parecía acariciar el aire. Al principio, todo parecía normal, el ritmo de la canción seguía su curso, pero pronto notó algo extraño. El viento comenzó a levantar, aunque el cielo estaba despejado, y un escalofrío recorrió su espalda. Abrió los ojos, y frente a ella, en medio de la multitud, vio una sombra que no encajaba con el resto de la escena festiva. Era una figura alta, con vestimentas antiguas, como si fuera de otra época. Su piel, pálida como el mármol, reflejaba la luz de las faroles de forma extraña, como si no perteneciera a este mundo. Los ojos de la figura eran oscuros, profundos, vacíos, como si fueran ventanas hacia un abismo insondable. El aire se volvió pesado, y Renata sintió como si la sombra estuviera directamente en su mente, escuchando cada pensamiento, cada sentimiento que ella experimentaba. De repente, la voz de Renata comenzó a fallar. Se detuvo, pero la figura permaneció allí, observándola fijamente. El público, que hasta ese momento había estado disfrutando de la música, comenzó a murmurar. Nadie parecía notar lo que Renata veía, como si todo a su alrededor se hubiera vuelto borroso, excepto la figura, que se mantenía como una presencia inamovible en la distancia. Su corazón latía con fuerza, y el miedo comenzó a apoderarse de ella. ¿Quién eres? Renata susurró, sin saber si Clemente esperaba una respuesta. La figura comenzó a moverse hacia ella lentamente, sin hacer un solo sonido, como si flotara sobre el suelo. A medida que se acercaba, una sensación de frío recorrió su cuerpo, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Su voz tembló cuando intentó hablar, pero la sombra no dejó de avanzar. «Tu voz, la llamada», murmuró la figura, su boca apenas moviéndose, como si las palabras fueran ecos de otro tiempo. Renata sintió un estremecimiento profundo. ¿Qué significaba eso? ¿La llamada? ¿Qué había hecho ella? Era solo una canción, nada más que una melodía que había aprendido desde niña. Pero algo en su interior le decía que esa canción había sido más que una simple tradición. Había desatado algo antiguo y peligroso. No sabía cómo, pero estaba segura de que su voz, al emitir esa melodía, había tocado un umbral que no debía haberse tocado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro, temerosa de la respuesta. La figura se detuvo, y por un momento, el aire se volvió completamente silencioso. Entonces, con un movimiento lento, casi como un suspiro, la sombra levantó una mano, señalando hacia el horizonte, hacia las montañas que rodeaban el pueblo. Renata miró, y por un segundo, pudo ver figuras que se desvanecían entre los árboles, como si los espíritus de antiguos guerreros se estuvieran despertando. «Vuelve a cantar», dijo la figura, su voz resonando en la mente de Renata como un eco lejano, distante, pero firme. La joven estaba paralizada, incapaz de mover un músculo, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. La figura comenzó a desvanecerse,
pero antes de desaparecer por completo, Renata escuchó una última frase, que la llenó de terror y confusión. Tu voz es la llave para liberarlos. La figura susurró, y en ese momento, se desvaneció como humo en la oscuridad de la noche. El viento volvió a calmarse, y la plaza regresó a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Los sonidos de las risas y las conversaciones continuaron, pero Renata seguía en el escenario, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que alguien más hubiera visto lo mismo, pero no encontró nada. La multitud seguía disfrutando de la fiesta, ajena a lo que había ocurrido. Con el corazón acelerado, Renata bajó del escenario. Diego, su mejor amigo, se acercó corriendo hacia ella, preocupado. Sus ojos eran los de alguien que había visto algo que no entendía, pero que no podía ignorar. Renata, ¿estás bien? Vi cómo te detuviste de repente. Parecías aterrada, dijo Diego, tomando su brazo con delicadeza. Diego, Renata apenas pudo articular, su voz aún temblorosa. Vi algo que no era de este mundo. Una figura, un espíritu, no sé qué fue, pero me dijo algo. Me dijo que mi voz es la llave para liberar a los muertos. Diego la miró en silencio, con el rostro pálido. Sabía que Renata nunca había sido alguien que inventara historias, pero las palabras de su amiga eran tan desconcertantes que no sabía cómo reaccionar. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz grave. Renata, todavía confundida y aterrada, solo podía mirar al frente, hacia las montañas oscuras que rodeaban el pueblo. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible la estuviera observando, esperando. En su mente, las palabras de la figura seguían retumbando. Tu voz es la llave. Pero, ¿la llave de qué? Sin una respuesta clara, Renata sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Algo oscuro había despertado, y solo ella podía detenerlo. Pero, ¿cómo? ¿Y a qué precio? El viento volvió a soplar, pero esta vez con más fuerza. Voces silenciadas. Renata no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido en la plaza. La figura, la sombra misteriosa, y las palabras que resonaban en su cabeza. Tu voz es la llave. Aquellas palabras la perseguían como un eco lejano, pero también como una advertencia. Algo oscuro había sido liberado, algo que ella misma había desatado sin entender las consecuencias. No sabía qué hacer, ni cómo empezar a desentrañar lo que estaba ocurriendo. Lo único que tenía claro era que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, después de la fiesta, Renata no podía dormir. Estaba en su cama, mirando al techo, con la mente en un torbellino de preguntas y miedos. La figura que había visto, ese espíritu o lo que fuera, había desaparecido tan rápido como había aparecido, pero algo en su interior le decía que eso no era el final. Al contrario, era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Al día siguiente, Renata decidió ir a ver a Diego. Desde que él había sido su amigo, siempre había estado allí para apoyarla, y en ese momento, ella necesitaba respuestas. Pero no fue a su casa, como acostumbraba hacer, sino que se dirigió al mercado, donde sabía que él estaría ayudando a su abuela en su puesto de hierbas curativas. La abuela de Diego era conocida en el pueblo como una mujer sabia, alguien que entendía las viejas tradiciones y las leyendas que habían pasado de generación en generación. Tal vez ella podría arrojar algo de luz sobre el oscuro acontecimiento de la noche anterior. El sol brillaba intensamente, pero el aire era fresco y seco, típico del clima del pueblo. Renata caminaba con pasos rápidos entre los puestos de madera, el bullicio del mercado la envolvía, las voces de los vendedores, el tintineo de las campanas, el sonido de los machetes afilando cuchillos. Pero todo eso se desvaneció cuando llegó a la esquina donde el puesto de la abuela de Diego estaba, lleno de hierbas secas, flores medicinales, y pequeños amuletos hechos a mano. Diego estaba de pie detrás del mostrador, con una sonrisa cálida cuando la vio acercarse, pero en cuanto vio su rostro serio, la preocupación se dibujó inmediatamente en su expresión. Renata, ¿qué pasa?
Preguntó, dejando a un lado las hierbas que estaba preparando para un cliente. Diego, Renata comenzó, su voz quebrada, como si las palabras le costaran más de lo normal. Anoche vi algo que no puedo explicar. Y no sé qué hacer. Diego frunció el ceño, pero no interrumpió. Sabía que, si Renata le pedía ayuda, era porque algo realmente extraño había sucedido. La miró fijamente y luego asintió. Ven, vamos a la casa de mi abuela. Ella siempre sabe qué hacer. Dijo, con una voz que denotaba que entendía que algo importante estaba en juego. Renata lo siguió en silencio. Durante el camino, las palabras de Diego la perseguían. Ella siempre sabe qué hacer. ¿Qué significaba eso? ¿Sabía la abuela de Diego algo sobre lo que ella había experimentado? ¿Era posible que algo tan extraño hubiera sucedido antes? Cuando llegaron a la casa de la abuela, la vieja puerta de madera se abrió con un crujido, y una mujer de cabello blanco y rostro arrugado, pero con ojos llenos de sabiduría, los recibió. Era una mujer que parecía haber vivido varias vidas dentro de una sola. Su mirada era penetrante, pero al mismo tiempo cálida, como si todo lo que ocurría a su alrededor fuera conocido por ella, como si todo hubiera sucedido antes. Renata, hijo, pasa, dijo la abuela, invitándola a entrar con una sonrisa amable. Diego, ya me imagino por qué estás aquí. Renata, sorprendida por su respuesta, entró en la casa, que estaba llena de aromas a ruda, albahaca, y otros aromas terrosos que parecían venir de otro tiempo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de frascos, hierbas secas y objetos pequeños que parecían mágicos. En el centro de la habitación había una mesa de madera vieja, con una vela encendida y varios libros abiertos. Abuela, Renata, ella vio algo en la fiesta anoche, comenzó Diego, mirando a su abuela con una mezcla de preocupación y respeto. La abuela de Diego, sin decir palabra, se acercó a Renata, observándola detenidamente como si tratara de ver algo más allá de lo que ella misma entendía. Sus ojos se fijaron en el rostro de la joven, y luego se movieron lentamente hacia su pecho, como si pudiera percibir algo que Renata misma no podía ver. Tu voz, murmuró la abuela, tocando suavemente su garganta. No es una voz común. Es la voz de los antiguos, la voz que puede llamar a los que ya no están. Renata se quedó helada. ¿Cómo lo sabía? Era como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido una preparación para este momento, aunque ella nunca se hubiera dado cuenta. Yo, no entiendo, dijo Renata, su voz temblorosa. Anoche, canté en la fiesta, y vi una figura. Era como un espíritu. Y me dijo que mi voz era la llave. La llave para liberar a los muertos. La abuela de Diego la observó en silencio por un largo momento, como si evaluara si era prudente contarle lo que sabía. Finalmente, habló con voz grave. Hay muchas leyendas en este pueblo. Leyendas que los ancianos han contado durante generaciones. Una de ellas habla de un poder antiguo, un poder que solo unas pocas personas tienen. Tú, Renata, has despertado ese poder sin quererlo. Tu voz puede abrir puertas que no deben abrirse. Renata no podía creer lo que escuchaba. ¿Era posible que su canto tuviera tanto poder? ¿Y si había desatado algo peligroso? ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz casi en un susurro. La abuela respiró profundamente antes de responder. Debes aprender a controlar tu voz, Renata. Si no lo haces, lo que has despertado podría destruirte a ti y a todos los que amas. Pero también puedes salvarte, si aprendes a escuchar y a comprender lo que está detrás de cada sonido. Renata sintió una presión en el pecho, como si el peso de esas palabras cayera sobre ella. No solo tenía que aprender a controlar algo tan extraordinario, sino que debía hacerlo sin comprender completamente qué era lo que había desatado. ¿Y cómo se controla algo como esto?, preguntó, casi derrotada por la magnitud de lo que estaba por enfrentar. La abuela de Diego se levantó lentamente y fue hacia una estantería, de donde sacó un pequeño libro de tapas gastadas.
Lo abrió con cuidado, pasando las páginas con dedos temblorosos. Después, se lo entregó a Renata. Este libro tiene canciones antiguas. Canciones que deben ser cantadas con respeto y control. A través de ellas, podrás aprender a dominar el poder de tu voz. Pero debes tener mucho cuidado, niña. Porque cada nota que cantas tiene el poder de traer algo del otro lado. Y no todos los espíritus son amigables. Renata tomó el libro con manos temblorosas. En ese momento, todo parecía más grande que ella, más oscuro, más allá de lo que su mente podía procesar. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de ella, algo profundo, que le decía que esta era su única oportunidad para salvar a su pueblo, para proteger a las personas que amaba. Lo intentaré, dijo, aunque su voz estaba llena de incertidumbre. La abuela la miró con una mezcla de compasión y preocupación. Recuerda, Renata, una vez que abres las puertas, no siempre puedes cerrarlas. Con el corazón pesado, Renata se levantó, sabiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. La amenaza que había desatado ya estaba en movimiento, y solo ella podía detenerla. Pero, ¿sería capaz de controlar el poder de su voz antes de que fuera demasiado tarde? El eco de las sombras. Renata se despertó esa mañana con el corazón pesado. Las palabras de la abuela de Diego aún resonaban en su mente, como un eco constante que no la dejaba descansar. Una vez que abres las puertas, no siempre puedes cerrarlas. Esa advertencia seguía dando vueltas en su cabeza, llenándola de dudas y miedos. ¿Realmente quería seguir adelante con esto? Había desatado algo que no entendía, algo mucho más grande que ella, y ahora debía aprender a controlar su voz, ese poder que parecía ser tanto una bendición como una maldición. Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la ventana. El pueblo se extendía ante ella, con sus casas de colores cálidos y el bullicio de la mañana comenzando a tomar forma. Pero en su pecho, sentía el peso de un destino que no había elegido. Mi voz, pensó, como si fuera una parte ajena a ella, un instrumento que podría traer tanto luz como oscuridad. Esa mañana, después de un desayuno rápido, decidió que debía empezar a practicar. Aunque no sabía cómo hacerlo, algo dentro de ella la empujaba a intentarlo. Se dirigió al bosque cercano, donde solía ir a despejar su mente cuando era más joven. Aquel lugar, rodeado de árboles altos y espesos, siempre le había dado una sensación de paz, como si estuviera conectada con la tierra misma. Si iba a aprender a controlar su voz, debía hacerlo en un lugar apartado, lejos de los ojos curiosos. Caminó por el sendero, los rayos del sol filtrándose entre las hojas, creando manchas doradas sobre el suelo cubierto de musgo. A medida que avanzaba, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. Parte de ella quería ignorar todo lo que había sucedido, volver a su vida anterior, a la música sencilla que cantaba para alegrar a los demás. Pero la otra parte sabía que no podía hacerlo. Algo había cambiado en ella, algo que ya no podía deshacer. Llegó al claro del bosque, un lugar que siempre había sido su refugio. Allí, en medio de la quietud, Renata se sentó sobre una roca grande y comenzó a respirar profundamente. Cerró los ojos, concentrándose en el sonido de su respiración, en el susurro del viento entre las ramas. Necesitaba encontrar un equilibrio, un punto de calma. Tomó el libro que le había dado la abuela de Diego, y lo abrió con manos temblorosas. Las páginas eran amarillentas, y las letras, aunque hermosas, parecían casi olvidadas por el tiempo. Comenzó a leer en voz baja, las palabras flotando suavemente en el aire. Al principio, solo se escuchaba el sonido de su voz, débil y temblorosa, como un susurro entre los árboles. Pero mientras continuaba, algo comenzó a cambiar. La sensación de tranquilidad que había tenido al principio comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación extraña, como si el aire se volviera más espeso, más pesado. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia. Al principio, pensó que solo era su mente jugando con ella, pero luego la sensación creció, como un murmullo lejano que se hacía más y más cercano. Renata se detuvo de golpe. Abrió los ojos y miró a su alrededor,
pero no vio nada. Sin embargo, algo no estaba bien. El viento había cesado, y el silencio era absoluto, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, lo escuchó. Un susurro, suave al principio, pero creciente en intensidad. Tu voz es nuestra. Una voz susurrante resonó en el aire, tan clara como si alguien estuviera justo a su lado. Renata dio un paso atrás, su corazón acelerado. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El bosque estaba vacío, las sombras largas y frías. Pero la voz seguía ahí, como un eco en sus oídos. No podía comprender lo que estaba pasando, pero una parte de ella sabía que no era un accidente. Es el poder de mi voz, pensó, aterrada. Ha despertado algo. El susurro se intensificó. Libéranos, deja que regresemos. La voz sonaba más urgente ahora, como si estuviera llamándola, arrastrándola hacia algo más grande, más oscuro. Renata comenzó a caminar hacia atrás, sin apartar los ojos de los árboles, buscando alguna explicación a lo que estaba viviendo. El susurro se desvaneció por un momento, solo para regresar, más fuerte, más cercano. Parecía que las mismas sombras del bosque estaban tomando vida, acercándose, observándola. Los árboles, normalmente tranquilos, parecían moverse, sus ramas crujían como si las fuerzas invisibles las estuvieran manipulando. ¿Quién está ahí?, gritó Renata, su voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta inmediata. El bosque volvió a sumirse en el silencio. Renata respiró con fuerza, tratando de calmarse, de convencerse de que todo esto era solo su imaginación, una alucinación provocada por la ansiedad. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no lo era. Algo había cambiado esa noche en la plaza, algo había despertado, y ahora estaba detrás de ella, acechando. De repente, algo brilló a lo lejos, entre los árboles. Renata se giró rápidamente, sus ojos buscando la fuente de esa luz. Un destello plateado apareció y desapareció rápidamente, como una figura fugaz entre las sombras. Decidió seguirla, sin pensar, sin razonar, solo dejándose guiar por una fuerza que no podía comprender. Sus pasos la llevaron más adentro del bosque, hacia un lugar que nunca había visitado antes, un claro oscuro, donde la luz del sol apenas llegaba a tocar el suelo. Allí, en medio de la oscuridad, se encontró con una figura que no parecía humana. Era alta, imponente, y su presencia emanaba una sensación de frío tan intenso que la piel de Renata se erizó al instante. Los ojos de la figura brillaban con una luz pálida, como si no pertenecieran a este mundo. En su rostro, Renata pudo ver una expresión de desesperación, como si esa entidad estuviera atrapada entre dos mundos. La figura habló, pero su voz era un murmullo profundo y retumbante que llenaba el aire. Tu voz, has abierto la puerta. Ahora, no hay vuelta atrás. Renata retrocedió, sus ojos fijos en la figura, el terror apoderándose de su cuerpo. ¿Qué quiere de mí?, pensó. La figura levantó una mano, y a su alrededor, el viento comenzó a soplar con furia. Las sombras parecían moverse, como si estuvieran vivas. Debes elegir, Renata, la figura susurró. Puedes cerrarlo, puedes sellar lo que has abierto. Pero para eso, necesitarás más que solo tu voz, necesitarás sacrificio. Renata, paralizada por el miedo, apenas pudo responder. ¿Qué sacrificio?, preguntó, su voz temblorosa. La figura sonrió, pero no con amabilidad. Su sonrisa era fría, vacía. Solo lo sabrás cuando el momento llegue. Recuerda, no todas las voces son iguales. Algunas pueden salvar, otras destruir. Y tú, Renata, tienes el poder de ambas. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando a Renata sola en la oscuridad, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor. El bosque volvió a la calma, pero la presión en su pecho no se desvaneció. Sabía que, de alguna manera, esa noche marcaría el inicio de una batalla que no sabía cómo ganar. Se giró y,
con las piernas temblorosas, comenzó a caminar de regreso al pueblo. ¿Qué debo hacer ahora? La pregunta resonaba en su mente, pero no tenía respuesta. La voz que había liberado estaba llamando, y ya no podía ignorarla. A lo lejos, la silueta del pueblo parecía más pequeña, más lejana. Y Renata sabía, con una certeza aterradora, que las sombras de su pasado pronto alcanzarían las calles de su hogar. Y solo ella podría enfrentarlas. El peso de la elección. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Renata caminaba lentamente por el sendero que la llevaba de regreso al pueblo, sus pensamientos aún atrapados en lo que había experimentado en el bosque. Las palabras de la figura, el poder de su voz, la elección que tenía por delante, todo eso daba vueltas en su mente, dejándola perdida y confundida. Cada paso que daba parecía hacerla sentir más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía ver pero que la rodeaba, la presionaba. Se sentía atrapada entre el deber de proteger a su pueblo y el miedo a lo que su poder podría desatar si no aprendía a controlarlo. ¿Estaba lista para asumir esa responsabilidad? ¿Era realmente capaz de manejar el peso de lo que había despertado? Al llegar al borde del pueblo, Renata se detuvo un momento, observando las casas dispersas y las luces que comenzaban a encenderse. A lo lejos, podía ver la figura de su madre, que estaba cerca de la plaza, vendiendo frutas. Renata la observó por un momento, como si tratara de encontrar alguna respuesta en ella, algo que la guiara. Pero en su madre no encontraba más que la misma mirada que siempre había tenido, llena de amor, pero también llena de esperanza de que su hija tuviera una vida mejor, más tranquila, lejos de todo lo que ahora la atormentaba. ¿Qué les voy a decir?, susurró para sí misma, sin saber que su madre la estaba mirando desde la distancia. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girarse. Era Diego, que había aparecido como siempre, con su andar tranquilo y su expresión confiada, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Pero Renata sabía que él no era ajeno a lo que había sucedido. Había visto la oscuridad en sus ojos, había notado la preocupación en su rostro cuando le contó lo que había experimentado en el bosque. «¿Te vi salir, todo bien?», preguntó Diego, con una sonrisa que intentaba ocultar su propia inquietud. Renata lo miró por un momento y luego asintió, aunque sabía que él podía ver a través de su fachada. «No. No todo está bien». Su voz se quebró ligeramente, y ella no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Había algo en su interior, algo profundo, que necesitaba compartir con él, alguien que la conociera de verdad, alguien que pudiera entender el miedo que la estaba consumiendo. «¿Qué pasó?», Diego preguntó, acercándose más. Su tono era suave, casi como si temiera romper algo frágil. Renata lo miró fijamente, buscando una respuesta en sus ojos. Finalmente, habló con una voz más baja, temblorosa. «Vi algo, Diego. En el bosque. Algo antiguo. Algo que estaba esperando a que lo llamara. Y lo llamé. Mi voz, la fuerza de mi voz, desató algo». Diego no dijo nada al principio, solo la observó, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, su expresión se suavizó y se acercó más, poniéndole una mano en el hombro con un gesto reconfortante. «Renata, sé que esto debe ser aterrador. Pero lo que has despertado no tiene por qué ser algo negativo. Hay mucho que aún no entiendes, y eso te asusta. Pero tienes el poder de cambiar las cosas. Tal vez no tengas todas las respuestas, pero eso no significa que no puedas encontrar el camino». Renata suspiró, mirando al suelo. El peso de sus palabras la estaba aplastando. Quería creer en lo que Diego decía, pero la verdad era que no se sentía poderosa, no se sentía capaz. Sentía más bien que estaba caminando sobre un filo afilado, a punto de caer en cualquier momento. ¿Y qué pasa si no soy capaz de controlarlo? ¿Qué pasa si lo que desato es algo que no puedo detener?, preguntó, mirando a Diego con los ojos llenos de miedo. Diego la miró con una comprensión profunda. Luego,
como si estuviera compartiendo algo muy personal, habló con una seriedad que rara vez mostraba. Renata, hay fuerzas más grandes que nosotros. No todo se puede controlar, y quizás esa sea la lección que necesitas aprender. Pero hay algo que sí puedes controlar. Tu decisión. Cómo eliges usar lo que tienes. La voz que tienes no es solo un poder, es una herramienta. Puedes usarla para proteger, para sanar, o puedes dejar que te arrastre, como una corriente que te arrastra al abismo. La elección siempre será tuya. Renata se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Diego le había dicho. Su voz no era solo una maldición o una bendición, sino algo que dependía de cómo ella decidiera usarla. La verdad la golpeó como una ola de comprensión. Ella tenía el control, al menos en parte. Pero también sabía que, si tomaba la decisión equivocada, las consecuencias serían devastadoras. Tengo miedo, Diego, admitió, su voz apenas un susurro. Diego sonrió suavemente, y por un momento, Renata vio en él la misma confianza que siempre había tenido. Ese apoyo inquebrantable que le daba fuerzas en los momentos más oscuros. Es normal tener miedo, Renata. Todos lo tenemos. Pero lo importante es lo que haces con ese miedo. Puedes dejar que te paralice, o puedes enfrentarlo, como siempre lo has hecho. Renata lo miró a los ojos y asintió lentamente. Las palabras de Diego, aunque sencillas, fueron lo que necesitaba escuchar en ese momento. No tenía todas las respuestas, pero eso no significaba que no pudiera encontrar su camino. Tal vez no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor, pero sí podía controlar cómo reaccionaba ante ello. Gracias, Diego, dijo ella, su voz más firme que antes, aunque aún cargada de incertidumbre. Diego le dio un pequeño apretón en el hombro y, sin decir más, comenzó a caminar hacia la plaza. Renata lo siguió, aunque sus pensamientos aún seguían en el aire, flotando en un mar de dudas. Pero algo dentro de ella había cambiado. Había decidido que enfrentaría lo que viniera, aunque no sabía cómo. Tenía el poder de elegir, y esa elección era más fuerte que cualquier miedo. A lo lejos, el sonido de las campanas de la iglesia comenzó a sonar, marcando el comienzo de la noche. Renata se detuvo un momento, mirando al cielo que se oscurecía rápidamente. Algo en su interior sabía que, en algún momento de esa noche, tendría que tomar una decisión. Ya no podía escapar de lo que había comenzado, y las fuerzas que había liberado ya estaban en movimiento. El futuro, ahora, dependía de ella. Pero mientras se acercaba al pueblo, algo más la inquietaba. Algo que había sentido en el bosque, en el momento en que la figura le había hablado. No todas las voces son iguales. Esa frase seguía repitiéndose en su cabeza. ¿Qué significaba realmente? ¿Había algo más detrás de su poder que no comprendía? La respuesta, Renata lo sabía, estaba más cerca de lo que pensaba. Pero el tiempo se agotaba, y las sombras del pasado ya comenzaban a alargarse sobre su pueblo. La revelación de los ancestros. La noche había caído sobre el pueblo, y las luces titilaban suavemente desde las ventanas de las casas. Renata caminaba por las calles empedradas, sus pensamientos agitándose como una tormenta interna. A pesar de las palabras reconfortantes de Diego, el miedo seguía acurrucado en su pecho. Los susurros de la voz en el bosque aún resonaban en su mente, y las palabras de la figura, tu voz es nuestra, se repetían como un mantra sin respuesta. Había algo en todo esto que no lograba comprender. Las palabras de la figura habían dejado una marca en su alma. Liberanos. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran esos seres, esas entidades que su voz había despertado? Y lo más importante, ¿cómo podía enfrentarlas sin perderse a sí misma en el proceso? Mientras Renata caminaba hacia su casa, vio la silueta de su madre en la puerta, esperándola con una expresión preocupada. La madre de Renata siempre había sido su refugio, su guía, y ahora sentía que se encontraba más distante que nunca, como si un abismo se hubiera formado entre ellas. «Renata, ¿dónde has estado?», preguntó su madre,
alzando una ceja mientras la observaba acercarse. Renata respiró profundamente antes de contestar, intentando encontrar la forma de explicar todo lo que había sucedido, de compartir el peso de su descubrimiento sin asustar más a su madre. He estado en el bosque, mamá. He estado tratando de entender lo que está pasando. Sus palabras salieron entrecortadas, como si cada una de ellas fuera una carga que debía liberar. Su madre la miró en silencio por un momento, leyendo en su rostro la confusión, el miedo, la fatiga. Finalmente, suspiró y la invitó a entrar a la casa. Era evidente que Renata no iba a descansar hasta hablar de lo que había sucedido, y su madre sabía que, en el fondo, ya no podía seguir ocultando la verdad. Vente, entra. Vamos a hablar, dijo con suavidad. Dentro de la casa, la cálida luz de las velas y el suave aroma a maíz y guiso llenaban el aire. Renata se sentó frente a la mesa, observando cómo su madre se movía con tranquilidad por la cocina, preparándose para la conversación que sabía que sería inevitable. Había un peso en el ambiente, un silencio cargado de preguntas no dichas. Su madre puso una taza de chocolate caliente frente a Renata y se sentó frente a ella. La mirada de la mujer era profunda, casi como si estuviera evaluando a su hija, buscando la respuesta a una pregunta que había permanecido en su corazón durante años. ¿Qué has descubierto, Renata?, preguntó su madre finalmente, con una voz suave pero firme. Renata tragó saliva, mirando la taza frente a ella, sintiendo que el momento había llegado. Tenía miedo de las consecuencias de sus palabras, pero sabía que debía hablar, que debía liberar todo lo que había estado guardando. Mi voz tiene poder, mamá. Un poder que nunca imaginé. No solo canto. Puedo invocar cosas. Espíritus. Fuerzas que no comprendo. La madre de Renata la miró fijamente, sin mostrar sorpresa, como si ya hubiera esperado esa revelación. La expresión de la mujer era solemne, pero no había miedo en sus ojos, solo una tristeza profunda, como si todo eso ya hubiera sido escrito mucho antes. Yo lo sabía, murmuró la madre, más para sí misma que para Renata. Luego, levantó la mirada y fijó sus ojos en su hija. Tu abuela me lo dijo una vez, que la voz de nuestra familia siempre ha tenido ese poder. Pero te lo guardé, Renata. No quería que te preocupara. No quería que cargaras con este destino. Renata se quedó en silencio, el corazón latiendo fuertemente en su pecho. ¿Cómo podía ser que su madre supiera algo tan importante y nunca le hubiera hablado antes? ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, sintiendo la rabia y el desconcierto crecer dentro de ella. La madre respiró hondo, como si estuviera preparando una respuesta que, sabía, sería difícil de aceptar. Porque es un peso grande, hija. Es una carga que ha pasado de generación en generación. Nuestra familia, los Martín, hemos sido elegidos, no sabemos por quién, pero hemos tenido que vivir con el conocimiento de que nuestras voces pueden invocar lo que está más allá de esta vida. Renata se quedó sin aliento. Pensaba que lo que le había sucedido era un accidente, que era algo que había salido de su control. Pero ahora entendía que no solo era su destino, sino el de toda su familia. La voz de su linaje estaba conectada con algo mucho más antiguo, algo que no podía comprender completamente. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes, mamá?, repitió Renata, esta vez con una mezcla de dolor y angustia. ¿Por qué me ocultaste esta parte de mi vida? La madre bajó la mirada, y por un momento, pareció más vieja de lo que Renata recordaba. Como si el tiempo la hubiera golpeado de una forma que nunca había notado. Porque temía que te sucediera lo mismo que a mí, dijo con voz quebrada. Tu abuela también tenía este don, pero su vida terminó marcada por él. Todos los que han tenido este poder han sido tocados por la oscuridad. No solo invocan espíritus buenos. También pueden liberar sombras, seres oscuros que pueden destruir todo lo que amas. Lo peor de todo es que no puedes predecirlo. Un día controlas tu voz, y al siguiente, puede ser ella quien te controle a ti.
Renata tembló al escuchar esas palabras. El miedo que había estado sintiendo desde su encuentro con la figura en el bosque se intensificó, y por un momento, se preguntó si alguna vez podría controlar realmente el poder que había desatado. Si alguna vez podría controlar a los espíritus que había invocado y si, al final, la oscuridad terminaría devorando todo lo que amaba. Entonces, ¿qué debo hacer, mamá?, preguntó, la voz rota, buscando respuestas en los ojos de su madre. La madre suspiró profundamente y se levantó. Caminó hasta una pequeña caja de madera que había en una esquina de la habitación, y de allí sacó un viejo medallón de plata. Era un medallón que Renata había visto desde pequeña, pero nunca había sabido qué significaba. Esto es lo que tu abuela me dio antes de morir. Me dijo que, cuando el momento llegara, lo usaras. Es un antiguo amuleto que contiene la esencia de nuestros ancestros, un vínculo con las voces que se perdieron en el tiempo. Renata observó el medallón, ahora comprendiendo que su madre le estaba entregando algo más que un simple objeto. Estaba entregándole una parte de su linaje, una conexión con sus raíces, con el poder que había corrido por su familia durante generaciones. ¿Qué debo hacer con él?, preguntó, tomándolo con manos temblorosas. La madre la miró fijamente, con una determinación que solo las madres tienen cuando se trata de proteger a sus hijos. Usarlo cuando lo necesites, Renata. Solo cuando estés lista para enfrentar la oscuridad que está viniendo. Te dará la fuerza que necesitas, pero también te advertirá cuando estés a punto de cruzar el límite. Recuerda, hija, dijo en voz baja, casi como un susurro. La voz es un poder, pero también es una prueba. La prueba de saber cuándo hablar y cuándo callar. Renata guardó el medallón en su bolsillo, sintiendo el peso de sus palabras y de la herencia que acababa de recibir. No hay vuelta atrás, pensó, mientras la madre se acercaba a abrazarla. La vida que había conocido hasta ese momento ya no existía. Un nuevo destino la esperaba, uno lleno de sombras y luz, y ahora, solo ella podía decidir cómo afrontarlo. Los ecos del pasado. Renata no pudo dormir esa noche. Las palabras de su madre, el medallón antiguo, el miedo y la incertidumbre la mantenían despierta, dando vueltas en la oscuridad de su habitación. El reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac lento y firme, como si el tiempo mismo la estuviera observando, esperando que tomara una decisión. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras que había invocado en el bosque, y oía las voces que susurraban en su mente, como ecos distantes de algo que había sido olvidado por mucho tiempo. El medallón en su bolsillo parecía arder con una energía extraña, como si quisiera comunicarse con ella. Sentía una presión sutil, como si la historia de su linaje, los secretos guardados durante generaciones, estuvieran despertando dentro de ella. No podía ignorar más esa conexión. Sabía que el momento de enfrentar lo que había despertado estaba cerca. El problema era que no sabía si estaba lista. Cuando el primer rayo de sol atravesó las ventanas de su habitación, Renata se levantó de la cama con una resolución que no había sentido en días. Había tomado una decisión, aunque no completamente consciente de todo lo que implicaba. Se pondría en contacto con la figura del bosque. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había desatado y cómo podía controlarlo. El pueblo estaba en silencio cuando salió de su casa. El aire fresco de la mañana tocó su piel, llenándola de una calma momentánea. A lo lejos, podía escuchar a las aves cantar, y el aroma a tierra húmeda y a hierba fresca la acompañaba mientras caminaba hacia el bosque. No era la primera vez que recorría ese sendero, pero ahora todo se sentía diferente, como si el bosque mismo estuviera esperando su regreso. Cuando llegó al borde del bosque, se detuvo. El lugar ya no le parecía el mismo. La sensación de la tierra bajo sus pies había cambiado, y el viento que solía ser refrescante ahora tenía algo inquietante. Renata sacó el medallón de su bolsillo y lo sostuvo frente a ella. No sabía qué esperar, pero sabía que debía hacer algo. Tenía que enfrentar lo que estaba por venir. Aquí estoy, murmuró, más para sí misma que para cualquier otra cosa, su voz temblorosa pero decidida.
De inmediato, un susurro la rodeó. No era el viento, no era un sonido natural. Era algo más, algo profundo que parecía provenir del mismo suelo, de las raíces de los árboles, algo que había estado esperando, acechando. Renata cerró los ojos y escuchó. «¿Has venido?», la voz resonó en su mente, suave, pero llena de una autoridad ancestral. Renata no pudo evitar estremecerse. Esa voz, la misma que había escuchado en su primer encuentro. Sabía que estaba frente a algo mucho más grande de lo que había imaginado. «Sí, estoy aquí», respondió, con la voz más firme que pudo encontrar, a pesar del nudo en su garganta. Un viento gélido pasó entre los árboles, y las sombras parecieron moverse con una vida propia. Una figura apareció ante ella, tal como la había visto antes. No era completamente humana, pero tampoco completamente algo de otro mundo. Tenía una presencia imponente, y aunque su rostro no se podía ver claramente, Renata sabía que estaba siendo observada con una intensidad que la desarmaba. «Tu voz», la figura comenzó, y la sensación de poder que emanaba de ella era tan palpable que Renata sintió como si estuviera siendo absorbida por él. «Es la clave. El vínculo entre los mundos. Los ancestros te han elegido. Has despertado lo que estaba dormido». Renata tragó saliva, tratando de mantener la compostura, pero no pudo evitar el estremecimiento que recorrió su columna vertebral. «¿Quién eres? ¿Por qué me elegiste?», preguntó, su voz temblando un poco, aunque trató de ocultarlo. Quería respuestas, necesitaba entender qué estaba sucediendo. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, una serie de imágenes comenzó a fluir en la mente de Renata, como si alguien estuviera mostrándole un panorama de siglos de historia, de pueblos olvidados, de antiguos rituales que habían sido sellados con el tiempo. Vio rostros de personas que nunca había conocido, algunos familiares, otros completamente ajenos, pero todos ellos conectados por una fuerza invisible, la misma que corría por sus venas. «Tú eres la heredera de esta fuerza, Renata», la figura continuó, y Renata sintió que cada palabra la atravesaba como una flecha. «La voz que tienes es la llave que abrirá las puertas del pasado. Pero esa puerta no está vacía. Detrás de ella hay sombras que pueden arrastrarte si no sabes controlarlas». Renata cerró los ojos con fuerza, la presión de esas palabras comenzando a pesar sobre ella. «¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo controlar esto?». Su voz sonó casi desesperada. La carga era demasiado pesada, y no sabía si podía soportarla. La figura, al fin, se acercó un paso más. Aunque no podía ver su rostro, Renata sintió su presencia tan cerca que casi podía tocarla. «El medallón», susurró la figura. «Es el vínculo. Pero el medallón solo te mostrará la verdad. No te dará el poder para controlarlo. Eso depende de ti». Renata apretó el medallón en su mano, sintiendo como un pequeño destello de luz lo recorría. Los recuerdos de su abuela, las historias que su madre le había contado, comenzaron a cobrar vida en su mente. Sabía que este medallón no solo era un objeto antiguo, era la clave que había mantenido a su familia a salvo, pero también la que podría desatar una maldición si no sabía cómo usarla. «¿Qué verdad debo ver?», preguntó con voz quebrada, pero decidida. La figura se inclinó levemente hacia ella, y por un momento, la atmósfera se cargó de una energía indescriptible, casi palpable. El viento se calmó, y el murmullo de la naturaleza desapareció, dejando un silencio absoluto. «La verdad que debes ver es la que has estado ignorando. Los espíritus de tus ancestros te guiarán, pero no te dejarán». La figura pausó, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «No te dejarán sin hacer una elección. Una elección que definirá el destino de todos los que te rodean». Renata sintió una presión en su pecho, como si una carga invisible se estuviera acumulando dentro de ella, obligándola a elegir. A elegir entre lo que quería hacer, lo que debía hacer, y lo que estaba a punto de hacer. Sabía que su vida nunca sería igual. «¿Qué debo hacer?», preguntó de nuevo,
pero esta vez, con un tono más firme, como si su destino estuviera al alcance de su mano. La figura no respondió, pero una ráfaga de viento la rodeó, levantando las hojas secas del suelo y haciendo que el medallón brillara intensamente en su mano. Y en ese momento, Renata comprendió, la elección ya estaba hecha. El destino ya la había llamado, y no había forma de escapar de él. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando a Renata sola, con el medallón en sus manos y una nueva comprensión sobre su poder. Ahora, más que nunca, sabía que debía enfrentarse a lo que estaba por venir, aunque eso significara desafiar los límites de lo que conocía. El sonido de un cuervo resonó en lo alto de un árbol cercano, y Renata, con el corazón acelerado, comenzó a caminar de regreso al pueblo. Una nueva era estaba por comenzar, y ella era la única que podía decidir cómo terminaría. La batalla del alma. Renata caminaba por el pueblo, sus pasos resonando con un eco pesado en las calles vacías. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era como si la misma naturaleza estuviera presagiando lo que se avecinaba, el último atisbo de luz antes de la oscuridad total. Su mente estaba llena de dudas y certezas a la vez. Todo lo que había aprendido, todo lo que había sentido en su encuentro con la figura del bosque, la estaba llevando a este momento. Había una fuerza que la empujaba hacia el inevitable enfrentamiento, hacia el destino que ya no podía eludir. Con cada paso que daba, Renata sentía como la presión aumentaba, como si el peso de su linaje, de sus ancestros y de todo lo que había despertado, estuviera acumulándose en su pecho. No era solo el poder de su voz lo que debía controlar. Era algo mucho más grande, mucho más antiguo y profundo que todo eso. Tenía que enfrentarse a la oscuridad que su voz había desatado. Y esa oscuridad no era algo ajeno a ella. Estaba dentro de ella. Había sido parte de su historia, de su familia, y ahora, tenía que decidir si la dejaría tomar control o si la derrotaría antes de que fuera demasiado tarde. El pueblo seguía tranquilo, pero Renata sabía que algo había cambiado. Algo en el aire, algo en la tierra. Una sensación de amenaza se había apoderado del lugar, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo sucediera. Cada rostro que veía, cada mirada que cruzaba, parecía estar mirando hacia ella con una mezcla de expectación y miedo. Algunos incluso se apartaban cuando pasaba cerca, como si pudieran percibir la presencia de algo extraño en su ser. Llegó a su casa y la puerta estaba entreabierta. No era normal. Su madre siempre la esperaba con la puerta cerrada, siempre había sido protectora, y sin embargo, esta vez, la puerta parecía invitarla a entrar, como si estuviera sola en el mundo. Renata entró con cautela, llamando a su madre, pero no recibió respuesta. La casa estaba extrañamente en silencio. Cada paso que daba la hacía sentirse más distante de la realidad que conocía. ¿Dónde estaba su madre? ¿Y qué significaba todo esto? Subió las escaleras lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. La puerta del cuarto de su madre estaba cerrada. Respiró hondo y la empujó, entrando con un gesto rápido, como si al hacerlo pudiera evitar algo aún más terrible. Pero lo que vio en la habitación la dejó paralizada. En el centro de la habitación, su madre estaba arrodillada, sus ojos cerrados y una expresión de desesperación en su rostro. Frente a ella, en el suelo, brillaba el medallón de plata. Pero no era como lo había visto antes. Esta vez, el medallón estaba rodeado por una neblina oscura, como si una sombra se estuviera materializando en torno a él. Y, aunque su madre no lo veía, Renata podía sentir la presencia de algo viejo y terrible, que estaba tomando forma en ese mismo instante. «Mamá», susurró Renata, avanzando hacia ella. La voz de Renata hizo que su madre reaccionara de inmediato. Abrió los ojos, pero estos ya no tenían la misma luz de antes. Estaban vacíos, como si la esencia misma de su ser hubiera sido absorbida por algo más. Su madre la miró con una intensidad que Renata nunca había visto, y por un momento, sintió como si el alma de la mujer que había conocido ya no estuviera ahí. «No», murmuró su madre con voz rota.
¿No entiendes? Renata sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo lo que había temido estaba ocurriendo. La sombra que había invocado, que había sido liberada por su propia voz, ahora estaba tomando posesión de su madre. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó, pero no obtuvo respuesta. La figura que había estado observando en el bosque apareció ante ellas, esta vez más clara, más definida, como si hubiera tomado completamente forma. Sus ojos eran oscuros, y el brillo de su presencia era aterrador, como si el tiempo mismo fuera incapaz de tocarla. «Es ella», dijo la figura, mirando a Renata con una sonrisa que no era amable. «Tu madre también es parte de lo que has desatado. La oscuridad de tu linaje está tomando su lugar en el mundo de los vivos. Nadie está a salvo». Renata retrocedió, pero el miedo la paralizó. ¿Cómo podía enfrentarse a algo tan poderoso? Había invocado a los espíritus, pero ahora los veía con claridad. Eran antiguos, eran oscuros, y su madre estaba siendo consumida por ellos. «Mamá, por favor», Renata se arrodilló frente a su madre, intentando tocar su rostro, pero algo la detuvo. La sombra que rodeaba a su madre se intensificó y la empujó hacia atrás. La figura observó todo desde su lugar, sin moverse, como un espectador frío ante la tragedia. La figura comenzó a hablar, pero sus palabras ya no eran para Renata. Eran para el universo, para las fuerzas que habían estado durmiendo durante siglos. Ella no podrá salvarse. No podrá salvarla. La oscuridad es lo que eres. La oscuridad te consume. Solo puedes decidir cuánto durará. Renata sintió un impulso, un llamado interno. Recordó las palabras de su madre, el medallón, la advertencia. En ese momento, se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No podía simplemente dejarse llevar por el miedo. No podía permitir que la oscuridad controlara su vida, que tomara a su madre de esa manera. Era su turno de enfrentarse al destino. Con las manos temblorosas, sacó el medallón de su bolsillo. Lo sostuvo frente a ella, dejando que la energía del objeto se conectara con su alma. Un brillo intenso comenzó a emanar de él, y la figura, que había estado observando, pareció vacilar. La sombra que rodeaba a su madre se agitó, como si intentara escapar de la luz que emanaba del medallón. «Escucha. Esto es lo que soy. No me controlarás», gritó Renata, con toda la fuerza que pudo reunir. El medallón brilló con más intensidad, y las sombras comenzaron a disiparse lentamente. Renata no entendía completamente cómo lo hacía, pero sabía que tenía que continuar. La figura oscura intentó resistirse, pero cada palabra que Renata cantaba, cada nota que salía de su boca, destruía una parte de esa oscuridad que la rodeaba. Finalmente, un grito gutural se escuchó, un grito que no provenía de Renata, sino de la figura, como si el mismo espíritu estuviera siendo desterrado. La luz del medallón aumentó, y las sombras se desvanecieron por completo. La figura desapareció, dejando un vacío en el aire. La habitación quedó en silencio. Renata se acercó a su madre, que ahora estaba tendida en el suelo, con la expresión de quien acaba de despertar de un largo sueño. Su rostro ya no estaba vacío. Había luz en sus ojos. «Mamá», Renata susurró, abrazándola. La mujer, lentamente, levantó la vista hacia su hija. «Lo lograste», dijo su madre, con voz quebrada pero llena de alivio. «Lo lograste, hija mía». Renata suspiró profundamente. Había ganado la batalla. Pero sabía que la guerra aún no había terminado. La oscuridad siempre estaba acechando, y su poder aún era algo que debía aprender a controlar. Sin embargo, por primera vez, Renata sentía que tenía el control de su propio destino. Y estaba lista para enfrentar lo que viniera. El amanecer de un nuevo canto. El amanecer llegó lentamente, pintando de oro y rosa el horizonte. Renata se encontraba en el borde del pueblo, observando cómo la luz del sol se filtraba entre las montañas, iluminando cada rincón de la tierra que había defendido con su voz. La batalla que había librado,
La oscuridad que había enfrentado y las sombras que había desterrado, ahora parecían pertenecer a otro tiempo, como si la misma naturaleza hubiera absorbido el peso de todo lo sucedido. Aunque el sol brillaba con fuerza, Renata sabía que no todo estaba resuelto. Había una paz temporal, sí, pero el peligro siempre estaba al acecho, esperando el momento adecuado para regresar. La historia de su familia no había terminado, pero ella sí estaba lista para escribir su propio destino. Se acercó al pequeño altar que había en la entrada del pueblo, un altar que había sido creado por generaciones pasadas para honrar a los espíritus que protegían la tierra. El medallón colgaba en su cuello, ahora convertido en algo más que un simple objeto antiguo. Era un símbolo de su victoria, pero también de su conexión con los mundos antiguos. Aunque el peso de ese poder todavía era grande, Renata ya no sentía miedo. Había aprendido a vivir con él, a controlarlo, y a usarlo con sabiduría. Al llegar al altar, encontró a su madre esperándola, con una expresión serena, casi como si ya no hubiera rastros de la angustia que había marcado su rostro días atrás. La mujer sonrió al ver a su hija acercarse, y Renata sintió una ola de amor y gratitud recorrer su ser. Sabía que todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, había valido la pena. La vida de su madre, el futuro de su pueblo, y el equilibrio entre los mundos dependían de ella, y aunque la carga seguía siendo grande, estaba lista para llevarla. «Mamá», Renata susurró, abrazándola con fuerza. «Lo hemos logrado. Te he traído de vuelta». La mujer la rodeó con sus brazos, sintiendo el peso de las palabras de su hija. Aunque no tenía memoria completa de lo sucedido, algo en su corazón le decía que Renata había hecho lo que debía hacer. Había enfrentado la oscuridad, había enfrentado sus propios miedos, y había sido más fuerte que ellos. «Yo te guiaré a partir de ahora», dijo la madre con una voz tranquila, pero llena de determinación. «Porque ahora sé que eres capaz de hacerlo. La oscuridad nunca dejará de acechar, hija mía, pero mientras estemos juntas, no habrá nada que no podamos enfrentar». Renata asintió, sabiendo que su madre tenía razón. La batalla por la paz y el equilibrio nunca terminaría, pero al menos ahora ella sabía cómo defender lo que amaba. Tenía su voz, su linaje, y la sabiduría de los espíritus para guiarla. Pero sobre todo, tenía a su madre, el vínculo más fuerte de todos. El día transcurrió tranquilamente, con los habitantes del pueblo regresando a sus rutinas, algunos con miradas curiosas, otros con sonrisas cautelosas, como si todavía no pudieran comprender completamente lo que había sucedido. Renata entendía esa incertidumbre. Después de todo, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contarles sobre los espíritus que caminaban entre los vivos, o sobre el poder que su voz tenía para despertar a los muertos? En la plaza, algunos niños jugaban al costado de las casas, ajenos a los secretos que su tierra albergaba. Los adultos hablaban en pequeños grupos, mirando a Renata con una mezcla de respeto y miedo. No todos entendían lo que había sucedido, pero todos sabían que algo había cambiado. Y mientras Renata caminaba entre ellos, no podía evitar sentir que, en algún nivel, todos los habitantes del pueblo se habían convertido en parte de su historia. En ese momento, vio a Esteban, el joven que había sido su confidente durante tantos años, acercándose a ella con paso decidido. Renata sintió un nudo en el estómago, como si, por un instante, toda la tensión acumulada en su cuerpo se liberara. Esteban había estado a su lado cuando más lo necesitaba, aunque él no sabía exactamente lo que había ocurrido. Pero ahora, después de todo lo vivido, ella no podía ocultarle lo que había descubierto sobre sí misma. «Renata», dijo Esteban, con una expresión seria pero suave. «Te he estado buscando». Ella lo miró a los ojos, con una mezcla de emociones que era difícil de describir. Sabía que Esteban era alguien que, en cierto modo, también había cambiado a raíz de todo lo que había sucedido. Ahora él sabía que Renata no era solo una joven cantante con un talento especial. Ahora sabía que ella tenía un poder que trascendía todo lo que él había imaginado. «¿Qué pasa, Esteban?», preguntó ella, con un tono suave, pero cargado de significado. Él la miró fijamente,
como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. Finalmente, respiró profundamente y dio un paso hacia ella. Quiero que sepas que siempre he estado contigo, Renata. Desde el principio, he creído en ti. Y ahora, después de todo lo que has hecho, todo lo que has enfrentado, te admiro aún más. No sé si puedo entender todo lo que has vivido, pero lo que sí sé es que no quiero que te vayas a ningún lado. Lo que has hecho, lo que has sacrificado, merece ser celebrado, y yo quiero estar a tu lado en eso. Renata sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. No necesitaba palabras para entender lo que Esteban quería decirle. En ese momento, con el sol detrás de ellos, las sombras del pasado se desvanecían, y solo quedaba el futuro, un futuro que ella no sabía exactamente qué sería, pero que estaba dispuesta a enfrentar con valentía. No voy a ir a ningún lado, Esteban, dijo Renata, con una sonrisa que estaba llena de paz, de determinación, y también de una profunda gratitud. Porque el futuro lo construiré aquí. Con ustedes. Con mi voz, con mi familia y con todos los que crean en nosotros. Esteban la miró, asintió lentamente y la abrazó. El abrazo era sencillo, pero cargado de todo lo que no necesitaba decirse en palabras. En ese momento, Renata supo que no importaba cuán oscuras fueran las sombras, cuán pesadas las cargas que tenía que llevar, siempre habría luz al final del túnel. Porque, en su alma, Renata había encontrado lo más importante, la conexión con su pasado, con su gente, y con su propio corazón. Y mientras el sol finalmente se alzaba en su máximo esplendor, iluminando el pueblo, Renata comenzó a cantar. Su voz, suave al principio, pero cargada de fuerza, se elevó hacia el cielo, como un homenaje a los ancestros, como un canto de esperanza para el futuro. No solo era la melodía de una joven cantante. Era la voz de una mujer que había descubierto su verdadero poder, y con ella, la promesa de que los espíritus del pasado siempre caminarían a su lado. El viento, que había estado callado durante tanto tiempo, comenzó a soplar suavemente, como si también celebrara el renacer de Renata, el canto de su alma. Así, el día empezó a brillar con una nueva luz, y el futuro, por fin, se presentaba ante Renata como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de su historia.